Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia es que estamos aquí. Cantábamos hace algún momento, Señor, que somos inmerecedores. Y es cierto, Señor, no merecemos tu perdón. Tú diste a tu Hijo por amor, no porque lo mereciéramos. Y es por tu gracia, Señor, que nosotros podemos estar aquí hoy. Ayúdanos, Señor. Queremos conocer tu palabra. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos que nuestra vida, Señor, se dirija conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, recordemos un poquito, estamos haciendo un libro del libro de Timoteo, un estudio del libro de Timoteo. Y Timoteo es un libro escrito para aquellas personas que quieren servir al Señor. Para aquellas personas que quieren aprender cómo debe ser un servicio agradable y digno delante de nuestro Dios. Y eso es lo que queremos aprender. Hace algunas semanas estábamos hablando sobre el tema de ejercitarnos para la piedad. Luego vimos un tema que era ser ejemplo de piedad. Y digamos que en este día vamos a comenzar una serie de estudios que se debería llamar la práctica de la piedad. Ya nos ejercitamos, sabemos cómo ser ejemplo, pero necesitamos practicarla el día a día. Y vamos a comenzar una serie de estudios que tiene que ver con el trato con las demás personas. Pablo quería que Timoteo supiera cómo tratar a cada persona en la iglesia. Es decir, si Pablo quería que Timoteo supiera cómo tratar a cada persona en la iglesia, entonces nosotros mismos, por el ejemplo de Timoteo, por lo que Pablo le escribe a él, vamos a aprender cómo debe ser el trato de las personas en la iglesia. Y hay algo muy importante, la carta de Timoteo tiene un énfasis en contrarrestar la falsa doctrina y contrarrestar a aquellos maestros de la falsa doctrina. De las doctrinas, como decía el versículo 1 del capítulo 4, de doctrinas de demonios. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es algo diferente a lo que los falsos maestros harían. Pablo le quiere enseñar a Timoteo cómo debe comportarse él, que es un verdadero maestro de la doctrina que es en Cristo Jesús. Entonces, parte de lo que es la doctrina es el poder tratarnos el uno al otro de una forma que agrade al Señor. Que la iglesia del Señor se caracterice por un trato digno de lo que es el sacrificio de Cristo. Es decir, que cuando miren la iglesia Impacto, cualquier persona pueda decir, es evidente que en esa iglesia aman a Cristo. ¿Por qué? Por el trato que tienen el uno con el otro. El trato que tienen el uno con el otro demuestra que son personas que verdaderamente aman a Cristo. Lo reflejan en la forma en que tratan a las demás personas. Y nosotros queremos ser ese tipo de iglesia. Anhelamos ser una iglesia que refleje a Cristo. Nosotros no sabemos, y es difícil que una persona pueda entender cómo Cristo trataba a las personas en su ministerio terrenal. Tenemos muchos ejemplos, pero las personas no lo pueden ver con sus propios ojos. Pero Dios ha dejado a la iglesia. Entonces la iglesia es la encargada de revelarle al mundo cómo Cristo ha tratado a las personas, cómo Cristo trataba a las personas. Y en este caso vamos a ver 4 relaciones importantes que en la iglesia tenemos que considerarlas de una manera muy especial. Dice el versículo 1, capítulo 5, versículo 1 de 1 Timoteo. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Qué bueno que don Perfecto vino y aprovechó el tiempo de intermedio para decir que él ya está en una edad especial, ¿verdad? Entonces, y qué bueno que la congregación pueda darse cuenta del gozo que hay en él, aún estando en esa edad. ¿Saben por qué? Porque para Dios es muy importante las personas que están en esta edad. Son muy importantes. Siempre ha sido muy especial para Dios las personas que llegan a una edad avanzada. Y la iglesia tiene que reflejar el corazón de Dios con respecto a las personas que están en una edad avanzada. De hecho, en Levítico, si me acompañan a leer Levítico capítulo 19, versículo 32, vamos a ver que ese era un mandamiento antiguo.
Algo que el pueblo de Dios tenía que practicar como parte de la ley, el respeto a la persona mayor. Dice Levítico 19, capítulo 32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando dice yo Jehová es como poner el sello de decir, cúmplase, porque soy yo quien se lo está mandando, que soy yo, el Señor, el creador del cielo y de la tierra. Es para Dios muy importante que nosotros podamos darle un trato muy especial a las personas que están en una edad avanzada. Estas personas tienen que saber que en la iglesia de Cristo va a reflejar el corazón de Dios y se les va a tratar con el mayor respeto, con la mayor dignidad, con el mayor cariño posible. Y hay algo muy importante en este pasaje en 1 Timoteo 5. Algunas versiones, si de repente alguien anda aquí una versión que no sea la versión Reina Valera y está leyendo de una versión diferente, notará que posiblemente la traducción dice: no reprendas con dureza al anciano. Usa un adjetivo ahí que especifica mejor el trato que debe haber para con el anciano. ¿Por qué? Porque Timoteo era el líder de la iglesia, era el pastor de la iglesia, se le había encomendado el pastorado y no se le estaba diciendo que al anciano le dejara pasar el pecado. De ninguna manera, ¿verdad? A ninguna persona se le enseñaría a Timoteo que deje pasar el pecado de alguien solo porque está en ciertas circunstancias o en cierta situación. Lo importante para Timoteo era darse cuenta que él, en su condición de un hombre joven, aun cuando tuviera que venir a una persona de edad avanzada y tendría que corregirlo porque está participando de algún pecado, Pablo le dice a Timoteo que el trato para con él tiene que ser especial. No debe haber dureza, no debe haber aspereza, sino que dice que lo debe tratar como que estuviera tratando a su propio padre. Saben, muchas veces nosotros en la juventud tendemos a ser en diversas maneras y en muchas ocasiones muy groseros con nuestros padres, muy ásperos muchas veces con nuestros padres. Y digamos, esa sería una evidencia de la juventud. Es la juventud donde nosotros no razonamos bien, no comprendemos bien, no tenemos una noción clara de las cosas importantes de la vida. ¿Se recuerdan que en el pasaje anterior Pablo le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud? ¿Por qué? Porque características de la juventud son estas cosas. También se los digo por experiencia. Cuando estamos jóvenes tendemos a tratar a nuestros padres de una manera a veces muy grosera. Y en la medida que va pasando el tiempo y nuestros padres van envejeciendo, y para los jóvenes les voy a contar un secreto: no solo sus padres envejecen, también los jóvenes vamos envejeciendo. Pero en la medida que va pasando el tiempo, nosotros los que nos llamamos jóvenes y vamos madurando, vamos entendiendo que el trato para nuestros padres debe ser algo muy especial. Yo no trato a mi mamá como la trataba hace 15 años. Y no es que trataba mal a mi mamá. Por lo general, creo que en la mayor parte de mi vida he tratado de tratar a mi mamá con mucho respeto. Pero hoy entiendo que ella necesita y merece mucho más respeto que el que yo le he dado toda mi vida. Cuando Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, estos son los momentos en los que él iba a demostrar que su juventud no le iba a impedir ser una persona madura, una persona de un carácter comprobado, sino que iba a tener la oportunidad de demostrar con su trato a los demás que era una persona digna del servicio al que se le había llamado, especialmente con las personas mayores. Había que tener un trato muy especial, muy cordial, como que fuera un padre, como un hijo que ha madurado y entabla una relación con su padre y puedan tener una conversación abierta. A mí me gusta a veces platicar con Don Perfecto. Don Perfecto me cuenta cómo en su juventud su padre fue un poquito rígido con la disciplina, pero cómo al final de los días él disfrutaba sentarse con su papá y hablar de una manera muy sincera, de una manera muy abierta, y de repente hasta comentar aquellas cosas pasadas y ya verlos como algo que ya no tiene significado.
ya no tiene importancia. Toda aquella severidad del pasado, verla como un fruto en el presente. Eso es lo que necesita Timoteo hacer con los ancianos, sentarse con ellos, y si hubiera la necesidad de corregir algún pecado, era necesario que él de alguna forma muy especial se sentara, se tomara el tiempo como que está hablando con su padre y tratarse de corregir aquellas cosas que no son correctas, pero con mucha amabilidad, considerando que aquella persona es como que estuviera hablando con su padre. Entonces es muy importante la iglesia. Yo quiero exhortarnos a todos, a mí mismo y a todos los demás, a todos los miembros de la iglesia, que tengamos mucho respeto por aquellas personas que Dios les ha concedido una vida más larga que nosotros, para que ellos se sientan dentro de la iglesia como personas que valen mucho, que son importantes para nosotros, que su conocimiento y su experiencia es muy valiosa para la iglesia, porque nosotros necesitamos escucharlos a ellos y que ellos nos cuenten cómo han vivido para Cristo, aún a pesar de haber pasado de repente 30 o 40 años desde que conocieron a Cristo. Esa experiencia es valiosa, porque ellos han pasado muchas cosas, han experimentado problemas que tal vez nosotros no los hemos pasado, pero nos van a venir quizás en el futuro. Entonces su experiencia, el trato con ellos debe ser muy importante. Qué bonito será si algún momento, cuando Dios nos permita seguir avanzando como iglesia, emprendemos un ministerio especial para darle una atención, la atención que se merece a las personas que están en una edad avanzada, y que nosotros seamos una iglesia que refleje el corazón de Cristo por medio del trato que le damos a ellos. Así que ánimo, podemos hacerlo. Hagamos sentir a las personas de la iglesia que han llegado a una edad avanzada como Dios quiere que ellos se sientan, ¿verdad? Como personas muy valiosas. Ahora, tenemos 3 grupos más con quien pensar, solo que hay 2 que son paralelos, digamos así. Dice que a los más jóvenes, Pablo le dice a Timoteo, trátalos como hermanos. Esto implicaba también mucho respeto al más joven. No es que al anciano lo va a respetar y al más joven no lo va a respetar. Los dos merecen mucho respeto. Los dos merecen mucha consideración. Y saben, característica de la juventud, cuando estamos muy jóvenes, cuando estamos en esa etapa adolescente, juventud temprana, a veces entre los hermanos tendemos a ser muy groseros. Tendemos a pelearnos, tendemos a tener una relación bastante fuerte, ¿verdad? Y sabemos que queremos y amamos a nuestros hermanos, pero nuestro trato no lo demuestra. Muchas veces no lo demuestra. Era una característica de la juventud, de aquellas cosas en las que Timoteo tenía que llegar a ser un ejemplo y que no se le menospreciara su juventud por el trato que le daba a los demás. Es decir, Timoteo, como líder de la iglesia, aún relacionándose con aquellas personas que tenían una edad contemporánea a él, tenía que demostrar ser una persona de un carácter muy firme. Y el trato que le daba a las personas contemporáneas a él, tenía que demostrar que él era una persona que estaba en un grado de madurez digno de dirigir la iglesia. Porque muchas veces entre las personas que estamos en la misma edad, por la confianza, por la cercanía, en algunas ocasiones también llega a haber irrespeto en las relaciones. Al punto que nos sentimos con la libertad de decir ciertas expresiones que no las diríamos delante de personas mayores. Nos pasamos de la raya, como dicen, ¿verdad? Pero Timoteo tenía que demostrar tanta firmeza que delante de él ninguna persona se atreviera a pasar de la raya, ¿verdad? Sino que hubiera la moderación necesaria que se necesita en la iglesia. Y él como ejemplo para la iglesia, modelando cómo debe ser el carácter de una persona que ama al Señor. Al igual que el anciano, si el joven estaba participando de algún pecado, también necesitaba corrección. Pero Timoteo no debía abusar de su posición, del cargo que tenía como líder de la iglesia, para tratarlos como que si fueran sus esclavos o sus sirvientes, sino que verlos como que fueran sus hermanos. Tratar de corregirles con todo amor, con toda firmeza, con todo respeto, pero no permitirles que sigan su vida tal y como la llevan si están viviendo en pecado, sino la corrección en la iglesia siempre va a ser necesaria. Dice Gálatas 6:1, hablándole a la congregación, a la iglesia, dice: hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle
con espíritu de mansedumbre, considerándote, no sea que tú también seas tentado. Eso debería ser el corazón de Timoteo para con los demás jóvenes. Si alguno está participando de algún pecado, si alguno ha sido sorprendido en algún pecado, lo que necesita es restauración. Entonces el trato debe ser como de un hermano que está mirando a su hermano participando de algo que va a dañar su vida y que por el amor que le tiene se acerca a él a tratar de corregirle, pero no como alguien que le va a ir a hablar a un esclavo, a un sirviente, como imponiéndole, como aprovechando su posición para imponer sobre la otra persona aquello que él cree que es lo correcto. No, debe ser un trato de amor, como un hermano que quiere el bien para su otro hermano y se va a esforzar para que él deje cualquier camino que le va a hacer daño. Dice el versículo 2, a las ancianas como a madres. Y estaríamos hablando del mismo principio que hablamos para con el anciano, solo que en este caso hay que añadir algo muy particular. Recordemos, Timoteo era una persona dedicada al servicio al Señor y no tenemos ninguna referencia bíblica para señalar que Timoteo era una persona que llegó a tener algún matrimonio, sino que era una persona, al igual que Pablo, que en su soltería decidió dedicarse a servir al Señor. Entonces, como líder de la iglesia, él tenía que relacionarse tanto con hombres como con mujeres. Pero Pablo le dice a Timoteo que tiene que tener cuidado con las ancianas, considerar que está hablando como con su madre. Y yo sé que las personas, en la medida que vamos creciendo y vamos madurando, le vamos dando un trato a nuestra madre cada vez más cordial, más respetuoso. De repente, en la etapa temprana de la juventud, pues nos perdemos un poquito y no entendemos quién es esa persona que está delante de nosotros y le damos un trato un poco áspero. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que considere que cuando tenga que intervenir o reprender o hablar con una persona, con una mujer de una edad avanzada, tiene que entender que tiene que hablarle como que estuviera hablando con su mamá, con todo respeto, con toda devoción, con todo cariño, de tal manera que la persona no se sienta ofendida por el trato que le va a dar Timoteo. Y está paralelo a ella el trato que dice, los que tenemos la versión Reina Valera, dice a las jovencitas. O sea, está hablando a mujeres, no de una edad tan avanzada, sino de una edad similar a la de Timoteo o incluso de una edad inferior a la de Timoteo. Y en esta ocasión, Pablo le señala una característica indispensable para Timoteo en cuanto al trato que tiene que tener para con ellas. A los varones, a los hermanos le decía, a los hombres, a los jóvenes decía como hermanos. Pero a las jovencitas dice como hermanas. Pero dice también que debe ser con toda pureza. Timoteo tenía que cuidarse, cuidar su corazón en cuanto a la forma que iba a ver a las damas, especialmente a las jóvenes. ¿Por qué? Porque él era un hombre. Y el trato con las damas podría llevarlo a él a echar a perder todo su ministerio. ¿Saben? Tristemente, el testimonio de la iglesia ha sido dañado porque han habido personas que no se han cuidado, no han cuidado su corazón. Han habido pastores o líderes que han entablado relaciones muy personales con las damas al punto que terminan involucrándose ya sea sentimentalmente o físicamente, sexualmente. No han cuidado su corazón, no han cuidado su ministerio. Para Pablo era un indicativo, para Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, recuerda, con las jovencitas, como hermanas, con toda pureza, no solo como hermanas, tenía que cuidarse mucho de cómo iba a ser el trato que le iba a dar, al punto que tenía que cuidar su corazón de no involucrarse con una dama de una manera sentimental, emocional o física, sino que estarla viendo siempre como que estuviera viendo a una de sus hermanas. Yo tengo 2 hermanas y una es mayor que mí, que con ella, pues como yo era un niño y la miraba a ella un poco más grande, el trato siempre fue más cordial de mi parte para ella porque
la miraba como una figura de autoridad para mí. Pero también tengo una hermana menor, que ya todos ustedes la conocen. Yo recuerdo, o sea, para mí el trato para con ella, cuando los dos éramos adolescentes, era un trato súper terrible, se lo voy a decir así, ¿verdad? Áspero, grosero de mi parte para con ella. Pero en la medida que he ido creciendo, he ido madurando, he ido aprendiendo que yo tengo que tratarla a ella con mucho respeto. Y a veces entre los hermanos se nos olvida guardarnos respeto, se nos olvida cuidarnos el corazón. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que debe ver a las jóvenes, a las damas, de esa manera, como que estuviera hablando con sus hermanas, pero como una persona que ya ha madurado, no como un adolescente que va a tratar a su hermana como que si fuera, no sé, no quiero decirlo, pero como algo, no como un objeto, no verla como una persona. Entonces Pablo le dice a Timoteo y le hace hincapié que debe ser un trato como hermana, pero también un trato que esté caracterizado por la pureza. De repente Timoteo no tenía una ayuda idónea que le ayudara a delegar el trato a las damas, a su esposa. En nuestro caso, y gracias a Dios, Él sí me ha provisto de una ayuda adecuada que es ella la que se encarga de entablar esa relación con las damas. Y en la iglesia hacemos un énfasis constantemente. Si hay que tratar algún asunto con una dama, tratamos de que sea otra dama la que vea lo que necesita esta persona. Si hay que dar algún tipo de consejería, pues procuramos que si la consejería la necesita una mujer, que sea otra mujer que le pueda dar la consejería. Y si es un varón, pues somos nosotros los varones los que vamos a participar de la consejería con ese varón, ¿verdad? No somos tampoco una iglesia que vamos a poner un legalismo y vamos a decir, bueno, los hombres siéntense aquí, las mujeres se sientan acá y cuidadito se hablan, ¿verdad? No, tampoco estamos llegando a ese extremo, sino que lo que queremos es guardar nuestro corazón, guardar nuestro testimonio y evitar caer en cualquier tentación o cualquier provocación o cualquier descrédito. Por tanto, vamos a ser muy cuidadosos en el trato de las damas. Pues gracias a Dios hay varias damas en iglesia que están participando del discipulado y de la consejería. Entonces Dios nos está haciendo, nos ha hecho una iglesia que cuenta con mujeres que puedan servir a otras mujeres y con varones que puedan servir a los varones. Y yo como pastor también estoy disponible para dar alguna consejería si es necesario a alguna dama, pero siempre y cuando sea en presencia o con la compañía de mi esposa, para que también ella esté allí como mujer, guardándonos, cuidándonos, de tal manera que cumplamos con lo que está escrito aquí en la palabra, ¿verdad? De guardarnos de que siempre sea con toda pureza el trato que vamos a dar, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre. Yo quisiera animarles, nosotros, el fin de todo esto de las relaciones es que podamos testificar de que Cristo está en nosotros. El fin es que podamos ser verdaderos testigos de Cristo y que podamos reflejar la luz de Cristo y que en todas nuestras acciones se refleje que nosotros estamos considerando a Cristo en nuestras vidas. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces todas nuestras acciones y todo nuestro trato debe estar sellado con este pensamiento. Todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer como que lo estoy haciendo directamente para el Señor, independientemente de lo que piensen los hombres. Pero si yo voy a tratar a un anciano, lo voy a hacer con todo el respeto, como que lo estoy haciendo delante del Señor. Si voy a tratar a una anciana, le voy a dar el honor que merece. La voy a tratar como que estuviera tratando a mi propia madre. Si voy a tratar a un hombre, a un joven, ya sea un adulto o un joven, como contemporáneamente los conocemos, lo vamos a hacer con todo respeto, como que estuviéramos hablando entre hermanos. Y en cuanto a las jóvenes o a las damas, yo exhorto y quiero motivar a los hombres que nuestro trato para con ellas sea con toda pureza, como que estuviéramos hablando con nuestras hermanas. Y les voy a decir, verdaderamente son nuestras hermanas.
Porque aquella persona que ha venido a Cristo Jesús así se convierte en parte de la familia de Dios, y en esta iglesia todos somos hermanos. Pero debemos recordar, caballeros, que cuando estemos hablando con las damas, la pureza debe marcar nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor, delante de Él. Así que necesitamos ser esa iglesia. Cuando una persona venga que no sea de la iglesia y entre y vea cómo nos tratamos, pueda testificarse y decir: verdaderamente en esta iglesia aman a Dios, porque se ve en el trato que se tienen el uno con el otro. Y todos nosotros somos garantes de cuidarnos. Si nosotros vemos o sorprendemos o nos damos cuenta de que uno de nuestros hermanos está perdiendo la pureza en cuanto a su trato con las damas, somos llamados a restaurarle, a exhortarle que vuelva al camino de Dios. Al igual que las damas, ¿verdad? Si no están tratando con pureza a algún caballero, pues entre las damas tienen ese deber de llamarse la atención de tal manera que se corrija esas acciones. Pero nuestra meta es reflejar a Cristo. Esa es nuestra meta. En las relaciones, recordemos esto, nuestra meta va a ser reflejar a Cristo. Y vamos a ver una serie de estudios que tiene que ver con diferentes tipos de relaciones. Y la meta siempre va a ser que demos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y que Cristo es un cambio grande, y hay una diferencia muy grande entre la persona que tiene a Cristo y aquella que no tiene a Cristo. Que el Señor nos guíe a ser esas personas. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Señor, el ejemplo del trato perfecto está en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios cuando estuvo aquí en la tierra, no utilizó, Señor, de asperezas o de rudeza, sino que el amor de Dios siempre se vio revelado en Él. Él corrigió el pecado con firmeza, pero sin faltarle respeto a nadie. Señor, nosotros queremos ser como Cristo en nuestras relaciones. Queremos ser como Él, queremos testificar del amor de Cristo a todas las personas, y que nuestras relaciones lo demuestren, Señor. Ayúdanos, Padre. Guárdanos de todo mal. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.